Pues les doy la bienvenida a otro capítulo, charla de Marisol es Mente, este espacio, tu espacio. El día de hoy invité a la doctora Rosy Portillo. Para mí un gusto tenerla aquí. Doctora, ¿cómo está? Pues el gusto es mío, me dio de verdad una gran alegría cuando me contactaste en este año que ya llevo de pandemia, que jamás en mi vida hubiese pensado que lo iba a vivir, nunca jamás lo pensé. Y es muy reconfortante saber que también tú sirves a los demás. Vivir es amar y servir. Muchas gracias, doctora. De hecho, quiero comentarles el tema que elegimos el día de hoy es Nos alcanzó la muerte. Creemos que es un tema que actualmente nos puede ayudar muchísimo, pero aparte de aprender más sobre la muerte, cómo aprender a vivir los procesos, por eso decidí invitar a la doctora Rosy. Yo trabajé con ella un proceso hace unos 4 años y para mí fue una experiencia muy reconfortante, me ayudó, me dio herramientas, por eso estoy muy feliz de que hoy esté. Les voy a platicar un poquito de la doctora para que sepan, de todos modos aquí abajo del video aparece dónde la pueden contactar y toda su formación. Yo solo voy a mencionar ciertas partes. Bueno, la doctora Rosy Portillo, yo la conozco así, pertenece a la Asociación Mexicana de Tanatología y Suicidología, generación 72 en el colegio. Inglés Elizabeth Brock, Instituto Mexicano de Taekwondo, Sociedad de Egresados, Universidad del Valle de México y de las Américas, es doctora en Psicología Clínica, Administración en Desarrollo de Capital Humano, es cinta negra en el Instituto Mexicano de Taekwondo, Centro Asturiano de México, imparte talleres de perdón y muerte en iglesias, parroquias, conventos y varios hospitales. Pone aquí una inscripción que a mí me gusta mucho, poder saberse frágil y mortal y ser consciente de la vida. Promotora social voluntaria y amiga de muchos grupos de autoayuda, acompañamiento en duelos en funerarias, en el grupo de tanatología gratuito de Distrito Federal y Guerrero, imparte curso terapéutico en varios hospitales y clínicas como el IMSS Siglo XXI, CMN, ISSSTE, grupos de leucemia, VIH, hemofilia, insuficiencia renal, lesión medular y bueno, actualmente COVID. Ella incluso da pláticas gratuitas, apoyo, ya nos platicará de todo esto para que todos tengamos muchas herramientas. Me gustaría empezar, doctora, ya después de mencionar un poquito de usted, ¿por qué el título que me sugirió de Nos alcanzó la muerte? Nos sorprendió es porque dentro de nuestra mente reptiliana, es el cerebro más viejo que tenemos los seres humanos, hay 7 emociones y estas son las que nos llevan a una depresión natural o a una depresión endógena o a una depresión exógena. La más importante es el asombro. La gente ha perdido su capacidad de asombro. Yo recuerdo el año pasado que en enero ya había mucha gente muerta por COVID, que era por neumonía atípica. Y desde enero yo estoy tratando a los pacientes sobrevivientes de esta pandemia, porque no lo creíamos. Nadie se sorprendió. Decían, es que hay una epidemia en tal parte, pero nadie se sorprendió de que volamos, de que andamos en autobuses, en una gran cantidad de vehículos y que en cuestión de horas tuvimos una pandemia. El problema no es ese, amable Marisol, el problema es de que la gente, como tampoco se sorprende de vivir, es una gran cantidad de enfermedades que desarrolla por analfabeta emocional. Una analfabeta emocional no sabe cómo expresar lo que siente y piensa cuando enfrenta la pérdida. La pérdida puede ser significativa, mortal, y las intangibles son las que nos enferman. Entonces, la sorpresa nos llegó ya hasta que de repente nos dijeron, no puedes salir, y eso nos dio un estrés. Ese estrés se convirtió en estrés postraumático a los 30 días y de allí en fuera hay una gran cantidad de gente que ha muerto por sindemia, que es una enfermedad crónica degenerativa y mortal, más el contagio del virus. Y han aumentado espantosamente en este mes de enero, son miles.
y tampoco se asombra la gente. Hemos perdido la capacidad de asombro. Abrimos una llave de agua y no nos sorprende que salga agua y no sabemos desde dónde nos la traen. Encendemos un interruptor y bueno, viene la luz, pero ignoramos, no tenemos esa capacidad de asombro de decir, ¿cómo llega la luz a mí si está tan oscuro a las 7 de la noche? ¿Por qué no nos sorprendemos? Porque desafortunadamente hemos tenido todo. Yo no creo que la gente de hace un siglo, que el correo llegaba en 3 meses o más, hubiese pasado lo que estamos pasando ahorita con toda la gente que viaja en avión, a donde sea. Mira, de la gente que visitó a sus seres amados en diciembre desayunaron, comieron o cenaron y se empezaron a morir el 27, el 28, el 30, el 31 y se siguen muriendo. Sí. No nos sorprendemos, y la sorpresa, si ponemos la palabra amate, Marisol, asombro, y también tenemos asco, miedo, amor, alegría, tristeza y enojo, son las emociones del duelo. Pero como no le hacemos caso a la sorpresa, la muerte nos sorprendió. En nuestras manos, queridos amigos, tenemos una M. Esta M es la inexplicable sentencia de nuestro final, de todos los que estamos ahorita respirando. Y vaya que cuesta trabajo respirar para mucha gente ahorita que ya está contagiada. Muerte. En la otra mano tenemos otra M, mortal. ¿Por qué nos sorprende la muerte? Porque nadie nos enseña de 0 a 7 años que somos frágiles, que somos falibles y que somos vencibles. Y parece que tenemos una I. Soy inmortal, soy invencible y soy infalible. Y así andamos, no nos sorprende nada, no nos sorprende que nos traigan la comida, no nos sorprende comunicarnos con los demás por videollamada, todo lo hacemos tele significa distancia, entonces teleescuela, teletrabajo, teleconferencia, todo lo hacemos a la distancia y no nos sorprende. El día que no tengamos energía eléctrica, a ver si eso nos sorprende. Entonces, doctora, me quedo con algunas frases que nos comentó. La falta de poder sorprendernos ha causado que no sepamos cómo expresar o cómo transmitir lo que sentimos en estas situaciones, como la muerte cuando nos sorprende, o con una pandemia que es un cambio radical, o cuando un ser querido trasciende, o cuando a lo mejor por esta situación creo que muchos hemos perdido, si así lo queremos ver, muchas cosas. Entonces, la falta de aprender a valorar la sorpresa ha llevado a que no sepamos cómo expresarnos. En el currículum que usted me envió, veo una frase de: el mundo se pierde de la valiosa contribución de muchas cosas, de la ayuda que nos ofrecen, de disfrutar ciertos momentos, como usted lo decía. Hablaba sobre las emociones del duelo. Me gustaría aquí empezar con usted, si nos puede explicar cómo empezar a aprender a sorprendernos y a poder utilizar la sorpresa para empezar a comunicarnos. Y decía algo muy importante: nos enfermamos muchas veces por lo intangible, por lo emocional. ¿Cómo empezar a hacer eso? Aprendiendo a respirar. Tengo ya 19 años dando el curso gratuito y a mí me sorprende que he invertido mucho dinero en volantes. Voy a los hospitales cuando es la hora de visita sábado y domingo y la gente me devuelve el papelito con los datos y me dice: a mí no se me ha muerto nadie. A mí me sorprende, porque yo digo, esta persona, una, es analfabeta emocional y 2, se cree inmortal. Y cree inmortales a toda la gente que le rodea y ama, que es lo peor del asunto. Entonces, como mortales tendríamos que aprender a sorprendernos y a decir qué es la sorpresa. Pongamos, cuando somos pequeños, la primera pérdida que tenemos es nacer y no nos sorprende nacer porque tenemos mucha ayuda, hay muchos especialistas, una gran cantidad de gente que nos está cuidando, pero no nos sorprende nacer. Hay muchos bebés que no nacen y de eso sí nos sorprendemos. Cuando nos sorprendemos, por desgracia, la sorpresa puede ser agradable, es muy bonito que te lleven un ramo de flores o una canasta de frutas, pero es muy desagradable y también es una sorpresa ver a tu pareja con otra persona.
por decir algo, pero nos sorprendemos y no sabemos, porque si es una sorpresa desagradable, lo primero que hacemos es y dejamos de respirar y viene un cúmulo de emociones, viene el miedo, viene la tristeza, el enojo, viene un cúmulo de emociones y quisiéramos en ese momento atacar a la persona. Pero cuando es agradable, tampoco nos sorprende que generamos una gran cantidad de neuroquímicos, dopaminas, endorfinas, y nos sentimos contentas, aunque sea 10, 15 minutos, o lo que dure la sorpresa agradable. Pero la sorpresa desagradable nos enferma, se convierte en un duelo patológico. ¿Por qué? Porque continuamente voy a estar o enojado, o deprimida, o con temor, o en un estado de depresión exógena. La depresión exógena se nota porque duermes mucho, comes mucho o no comes, o no puedes dormir, o tienes una gran cantidad de irritabilidad, o mucha depresión y llanto fácil. Entonces caemos en esta ignorancia, por eso les llamamos analfabetas emocionales, porque no te pueden decir, tengo ansiedad, nada más me siento mal, me siento nerviosa, es que tengo nervios. Los nervios son emociones, tendríamos que aprender, y hay una gran cantidad ahorita. Yo les digo siempre a mis alumnos en la universidad, vean la de Intensamente y explíquenme los procesos de pensamiento, de sentimiento, de respuesta y de reacción. No es lo mismo que tú respondas. Yo les digo, pónganse una liguita en lo que dura el curso, porque así tú vas a identificar la emoción, respiras y dices, esto es miedo, esto es enojo, esto es tristeza, y conoces, porque vas a ser una persona inteligente emocional, que el miedo sube a ansiedad, que luego te va a dar un ataque de ansiedad, que luego vas a tener un ataque, un trastorno de ansiedad, y voy a necesitar especialistas. Pero para esto ya ha pasado más de un año, como lo que nos está sucediendo ahorita. La gente le da un ataque de ansiedad y se pone a llorar, o se pone a beber, o se pone a comer, o pues duerme mucho, y no sabe que esto viene del miedo. Miedo, ansiedad, ataque de ansiedad, trastorno de ansiedad. Luego viene el temor, el terror, el pánico, y así sigue subiendo, y siguen subiendo los neuroquímicos, y la persona se va a escuchar como que no es cierto, pero la persona se hace adicta a esa emoción. Entonces claro, no puedes sacar a un depresivo y no puedes sacar a una enojona. ¿Por qué? Porque está en depresión y no lo sabe. Cuando decía cómo una emoción buena, o es lo que entiendo, es como una emoción buena, un éxito, un logro, lo sentimos unos segundos y ya. Pero cuando pasa una emoción que nos sorprende negativa, cómo el impacto es tremendo, ¿no? Cómo un duelo puede durar años, incluso décadas, si no lo trabajamos. Entonces, ¿por qué esas diferencias? Si la sorpresa nos genera esas dos formas de sentimientos que parecen lo contrario, ¿por qué unas cosas no las valoramos, no las disfrutamos? Y cómo sí le damos más peso al tema de la creencia de pérdida. Esa es una. La segunda, cuando comentaba lo de la película, hace poco vi la de Soul, no sé si usted ya la vio. Eso es para adultos, ¿eh? Luego me dicen, sí es para adultos. No, es para adultos. Y es exactamente ahorita lo que tenemos que hacer los cambios. No es un cambio de 90 grados, amable Marisol. Son 180 grados que tenemos que cambiar. Pero como nadie nos ha dado esta como instrucción y camino o guía, no podemos hacer los cambios. Y esta sorpresa de ver morir a tu ser amado, de que no te lo entregan, de que tarda mucho para la cremación o para el entierro, los que no mueren por el contagio, la memoria celular no la puedes detener. Va a activarse 7 días antes de la muerte o de la pérdida y te vas a empezar a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque hiciste y la grabaste. ¿Y por qué no grabamos esos momentos? Entonces, es que yo lo necesito, la quiero ver, quiero abrazarla. Mira, tuviste la edad que tengas ahorita y no estuviste. Y ahora que lo quieres abrazar, ya no está. Entonces, como decía Shakespeare, ¿no? Ser o no ser. Cuando eres, no estás. Y cuando no eres o no está, quieres que esté. Entonces, tendríamos que aprender a amarnos para poder de verdad contagiar esta alta frecuencia de amor a los demás y empezar a hacer los cambios de soul. Pero la gente no lo entiende y como cree que es para niños, ojalá y les cayera un euro.
Y aparte, ¿cómo tenemos tantas herramientas para justo aprender lo que decía que cuando usted entregaba los volantes afuera de los hospitales ofreciendo gratuitas ciertas Tengo 19 años. dinámicas y la gente no me ha tocado? Es que ¿por qué nos esperamos hasta que te sorprende de esa manera? Creo que algo muy importante que podríamos aprender a hacer con este cambio que tuvimos de la pandemia es prepararnos. Yo me acuerdo que en alguna sesión cuando fui con usted me dijo, nunca se hablan de estos temas, la muerte es un tabú. Es más, no sabes cómo tus seres más cercanos quisieran, porque al final es un ritual para los que se quedan, pero tienes esa idea que estás cumpliendo algo que acordaste con esa persona. Nunca hablamos de eso, no hablamos de la muerte, no aprendemos a ver el proceso distinto. Yo me acuerdo que cuando llegué, en su sala tiene su urna que está preparando y le dije, ay, ¿y esa de quién es? Es mía. Yo me sorprendí, yo dije, yo nunca había pensado en cómo va a ser mi proceso. A partir de cuando empecé a hablar con usted, vi la muerte distinta. No quiere decir que te acostumbres, sino que aprendas a vivirla distinto y que sí son temas importantes que se hablen, porque cuando te justamente no tienes recursos para poder vivir diferente, ¿no? Aquí el asunto es que no se ve normal. Tanto la sexualidad como la muerte no se ven normal. Tenemos problemas en este momento con los adolescentes porque desean salir con sus parejas, tanto hombres como mujeres, y percibir esas feromonas de la juventud tan maravillosas que son, pero no los dejan salir, y si salen son con demasiados cuidados y ya no se puede percibir el contacto con el otro igual. Y cuando hablamos sobre la muerte, lo primero que nos da es miedo de hablar sobre el asunto, porque jamás nadie en pleno siglo XXI sigue siendo tabú. Nadie quiere hablar sobre eso. Ay, no hables de eso. No quiero saber. No, deberíamos de regalarle a la persona, ¿qué quieres para tu hijo? Y yo le compro, no sé, el nicho, la urna, el cementerio, lo que necesite o quiera, el papá o la mamá, en vez de regalarle un cunero o qué sé yo. Pero lo que nace, crece y se muere. Incluso hay bebés que no nacen. Y los neonatos de cualquier manera me producen papás y mamás con muerte Sheol, que es alma hecha 1000 pedazos. Así se dice en hebreo, porque no hay una palabra que describa el horroroso dolor que siente una madre y un padre ante la muerte de sus hijos. Tengo viudos y tengo viudas y tengo una gran cantidad de huérfanos y huérfanas, porque se muere el papá y se muere la mamá. El papá salió a buscar trabajo, se contaminó y vino a la casa. Afortunadamente los pequeños no les está pegando tan fuerte, pero la mamá se murió. Entonces hay una gran cantidad de huérfanos y huérfanas. Necesitamos aprender a hablar sobre la muerte, y más ahorita. ¿Sabes por qué, amable Marisol? Porque los internan o los hospitalizan y no los vuelven a ver. Y hay muchos que no querían ir. Y a fuerzas los llevaron porque ya no podían respirar y ya se había acabado el oxígeno y se murieron allá adentro y ya no los volvieron a ver ni les pidieron perdón. Por eso es tan importante, dentro de las etapas del duelo que yo manejo, ese taller de perdón que tan gratamente comentas, porque tienes que aprender a desapegarte, a soltar. Y lo más importante, amor. Amor significa sin mors mortem, sin muerte. Pero como no nos amamos, porque nadie nos enseñó a amarnos, no sabemos cómo amar al otro y saber que si se va a morir, se va a morir. Si estamos con vida y somos mortales, ¿qué creen? Nos vamos a morir. Entonces tenemos que hablar con eso, y más ahorita, porque llega el virus a la casa o llega el virus a la familia y no hemos hablado sobre el asunto. Sí queremos conseguir los antibióticos y toda la cantidad de cosas que se tienen que hacer, y de cualquier manera se va a morir si no tiene las defensas o no tiene el sistema inmunológico para sobrevivir. Entonces hay que hablar sobre la muerte y la mortalidad. ¿Cómo? Eso es lo que la gente no sabe, porque cuando yo les pregunto ¿en qué crees? Soy creyente. Así les digo, pues ¿en qué crees? ¿En la piedra del sol o en Buda? ¿En qué crees?
Les da vergüenza decir que creen en una divinidad. Y la verdad de las cosas, si fueras un ateo de verdad, asinteo Dios, yo he tenido el honor nada más de estar con 2 ateos, ya tienen todo preparado. Ellos me enseñaron lo que es la carpeta para cuando yo deje de vivir. Ellos me enseñaron a dejar dinero para las copias notarizadas de mi acta de defunción y que se cancelen todos mis compromisos legales que tengo por afuera. Ellos me enseñaron a alguien que no tiene una divinidad a la cual agarrarse. Pero ahorita se quieren agarrar a la divinidad con teleconferencias o con telerezos y demás. Nunca es tarde para aprender a orar. El rezo es un nivel, orar es otro nivel. Te relajas y meditas. La gente me dice, es que medito todos los días. Le digo, no creo. Sí, pues estuve meditando ayer en esta situación. Luego eso es pensar. Tienes que volver a aprender a pensar. Tenemos que desaprender muchas cosas, amable Marisol, porque la verdad de la vida es muy superficial. Ahora, si no tenemos libertad, pues la libertad es muy valiosa. Pero podemos tener la libertad aquí. Yo les decía antes que no había Zoom ni nada de esto. Crea aquí un santuario y visítalo todos los días. Aprende a estar 1 hora. Yo les digo, ten siempre una llavecita contigo y aprende a estar contigo 1 hora en silencio diario, que es difícil. Son 8 horas de sueño profundo, que la tecnología no nos permite hacerlo, 8 horas de trabajo y 8 horas de reconstrucción. Y estoy oyendo que mucha gente se conecta a las 8 de la mañana y son las 10 de la noche y siguen trabajando. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de gente desempleada. Entonces, no estamos respetando que este vehículo es mortal. No por hablar sobre la tanatología o sobre mi mortalidad, me voy a morir. La muerte la traemos debajo de la piel. Dejamos de respirar con este virus y nos morimos. Entonces, tenemos que aprender a amar para vivir y servir. Como decía, aquí, por eso el nombre del canal es mente, porque creo que en nuestra mente está todo, el lograr transformar. Si ya nos sorprendió la muerte, como es el título de nuestra charla de hoy, es empezar a aprender a verlo, transformar el significado que le damos a la muerte y qué recursos estamos utilizando. Hay muchas personas que dicen, no, mejor no hablo, ¿no? Mejor no se toque esos temas en esta casa o en este espacio porque así no lo invocamos, porque así no pasa. Esto simplemente es dejarle a un lado y cuando nos sorprende, pues no sabemos qué hacer. Entonces, como es, doctora, hay herramientas, ¿no? Como sí. ¿Cuáles? Los talleres, como otros, el meditar, el realmente orar. Que te ayuda. Que te ayudan, ¿no? Sí. Y también aceptar ayuda. ¿Cuántos de nosotros antes de todos decíamos, no, la terapia no sirve, no, yo no estoy mal, no, no se trata de que estés mal, es que siempre se puede estar mejor. Y aún en un momento de una crisis como tal, acordarte que muchas veces por eso existen las personas, por eso somos una comunidad, nos dan herramientas que nos puedan ayudar. Y lo que decía, doctora, no tengas vergüenza o pena de hablar lo que sientes, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más difícil, abrirnos y mostrar qué es lo que realmente estamos sintiendo ahorita que nos está alcanzando, por así decirlo, la muerte. Mostrar tu inteligencia. El que es inteligente dice, esto es miedo, esto es tristeza, me da rabia, estoy muy encolerizada, pero me dicen, es que me da mucho coraje. Le digo, quiero que te dé coraje. Coraje viene de una palabra en francés que significa corazón y es ser valiente. Le digo, pero no eres valiente, temes hablar sobre el asunto y reprimes a todos los demás. Y cuando pasan 3 o 5 años y tienes un cáncer o tienes una enfermedad crónica degenerativa y mortal, te sorprende que te vas a morir. Y es porque no te sorprendiste cuando te dijeron, ve a terapia, te la están regalando, escribe, habla, participa en los talleres. Hay gente que nada más va a los talleres y no lleva nada. Y ya ves que siempre hagan un intercambio para que les quede una muestra. Pongamos ahorita en su casa, podrían buscar una piedra, ponerle qué concepto tienen ustedes de la persona a la que se la van a dar, la que esté mal y la que esté bien. Y luego decorarla.
y hacer un intercambio en un taller de perdón. Voy a hacer uno gratuito por ahí de marzo a abril, porque hoy se adelanta mucho la Semana Santa, pero voy a hacer un taller de perdón y me gustaría mucho que buscaran una piedra, que la decoraran y que le pusieran un reconocimiento a las personas que están con ustedes en confinamiento y en aislamiento y que ya tienen el síndrome del confinamiento. Ya está muy mal mucha gente y se están dejando morir. ¿Por qué? Porque se juntaron las muertes y ya no saben cómo hacerle. Y es fácil, si tú te pones a platicar con la persona que está ahí, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar, y con un semáforo les digo, pon un semáforo con el rojo para la persona que está escuchando y tú tienes el verde, 5 minutos nada más, como me decías, 5 minutos uno, 5 minutos el otro, anotan y dialogan, porque la pandemia lo que nos está empujando a aprender es a desaprender, y tenemos que volver a aprender con H, como abrazar una nueva forma de comunicarnos con el otro. Para ser tanatólogos solamente necesitamos 2 oídos, no las orejas, ¿sí? 2 brazos cuando nos podemos abrazar y un gran corazón, nada más, y escuchar, ¿sí? Esto no. Y es muy importante escuchar al otro, porque no lo escuchamos siempre. Es que a mí me pasó peor que a ti. No, espérate tantito. Se supone que estás escuchando, no oyendo. Justo o no valida la emoción porque no la conoce. Sí, no le estás reconociendo, no le das el espacio a la persona. De lo que decía de los oídos es muy importante, porque justo no sabemos cómo convivir ahora en la misma casa, en el mismo espacio, porque nunca hemos estado acostumbrados realmente a darle ese espacio de entender, no que estés de acuerdo con el otro, y se podría cambiar mucho la dinámica incluso de la pandemia actual, o incluso cuando pasa algo, haber hablado muchas cosas te quitan culpas, te quitan penas que podrías haber resuelto. Entonces me quedo también mucho, doctora, con lo que dijo, es momento de desaprender, y de que si antes no te dabas la oportunidad, hoy pienses que hay muchas herramientas, lo que decía en internet, pláticas, charlas que te pueden servir. Por eso los invitamos. Yo también tengo una entrevista que hice con otra psicóloga sobre el tema de la ansiedad, que justo explicaba los momentos que usted también mencionó, que son herramientas y gratuitas. Amigo la doctora, voy a dejar aquí la información, porque ella me platicaba que en Facebook da también webinar, o vamos a decir transmisiones en vivo gratuitas. Ahorita nos explica eso para todos ustedes. Entonces, si hay herramientas, nada más búscalas y acéptalas, ¿no? Amables amigos, como mortales tenemos que prepararnos para ese gran momento. Es cada 15 días, este 27 de enero a las 19 horas. En mi página me conectan. Perdí todos mis empleos porque me dedico a la muerte y normalmente los reúno en auditorios, en salas, en hospitales, en tanatorios. Entonces, ahorita no se puede reunirse uno. Entonces, me quedé sin trabajo y afortunadamente una persona con una gran visión empresarial tiene una empresa con responsabilidad social. Y entonces me conectan los miércoles a las 7 de la noche en mi página de Facebook para que ustedes por favor suban a la plataforma, y desde el año pasado, el 22 de julio, comencé a transmitir. Es poco a poco cada una de las etapas, conocemos emociones, conocemos temperamentos, y recuerden una cosa, nada cambia, solo yo cambio, y por eso todo cambia. ¿Sí? Me quedo con esa frase final que usted nos da. También yo leía algo que usted menciona siempre: en la vida no hay ausencia, solo amoroso cambio de presencia. Entonces sería algo que complementaría bastante aquí. Y yo también les recomiendo, si tú estás pasando por un proceso de alguna pérdida del que sea, no nada más tiene que ser física de una persona, sino de un empleo, de una relación, de la libertad, de las actividades, incluso de lo que antes te apasionaba y ahorita no puedes reinventarte, expresa esa parte. Y para eso pues tenemos personas como la doctora que puedes contactar, puede dar sesiones, no sé si las de en línea también, doctora.
Sí, en línea, me hacen favor, gente avanzada en tecnología como tú, de que conecta a toda su familia, las diferentes tíos y tías que tienen, porque son 2 o 3 familiares que fallecen, y ellos me conectan, y entonces estoy 3, 4 horas explicándoles cómo es el proceso de duelo, cuánto tiempo van a estar en ese duelo, y hago un pequeño taller de perdón porque casi nadie se ha podido despedir. Y ahora voy a hacer un grupo nuevo de las secuelas de los sobrevivientes de COVID-19, porque de veras la pasan mal también. Pues si está de acuerdo, doctora, en una siguiente charla me gustaría que justo habláramos de eso. O sea, ahorita hablamos sobre cómo nos ha sorprendido y qué podemos empezar a hacer, en que ya sea algo que se empiece a platicar, que se empiece a acordar, y después qué pasa cuando ya vivimos con ese proceso. Me gustaría una segunda charla con usted sobre cómo vivir realmente una vez que ya nos sorprendió la muerte. ¿Qué sigue? O sea, aquí yo me quedo con algo que usted decía: eviten ese luto doloroso, ¿no? Eviten esa parte de tristeza, Sí. Porque es un proceso que vamos a tener que vivir, ¿no? No nada más por la pandemia, sino porque es la ley natural. En algún momento, cada día, nosotros podríamos decir que estamos muriendo, pero no desde la parte negativa, sino pues porque ya hemos aprendido algo y va cumpliendo nuestro cuerpo como método de comunicación su función. Decía: lleven una planta, den vida, sirvan a los demás, vean cuál es su misión realmente. Y misión puede sonar como un poco fantasioso, pero cuando uno tiene propósitos claros o tu misión muy clara, disfrutas la vida, te sorprendes, justo con lo que empezábamos esta charla, a disfrutar distinto cada proceso. Entonces, le agradezco mucho, doctora, esta charla la disfruté mucho, aprendí mucho con usted. Voy a poner todos los datos de la doctora para que vean sus grupos, sus talleres, igual sesiones privadas con ella lo puede hacer. Yo creo que no hay límites, solo que queramos justamente aprender a sorprendernos diferente, ¿no? Que el más allá sea límite. Miren al cielo en la noche, busquen una constelación que esté lleno de estrellas y ahí pongan a sus seres amados. Siempre pónganlos ahí. Gracias, Marisol. Buena vida para ti y todos tus seres amados. Abrazos de corazón a corazón. Gracias. Como les digo a todos, agradecer la presencia de la doctora hoy, y a todos ustedes, tomen lo que les ayude, lo que les haga feliz, lo demás solo déjenlo fluir. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir llegando y trayendo a más personas que nos ayuden y nosotros aprender juntos. Entonces nos vemos en una próxima y les mando un abrazo. Gracias.